de la Democracia Cristiana. Señor Presidente, honorable Cámara, estimado presidente de nuestro Partido Demócrata Cristiano, a nombre de los 22 diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, en este acto solemne queremos recordar la obra de un hombre y una generación, que en los años 30 del siglo pasado iniciaron una marcha para construir una sociedad más justa y solidaria. Eduardo Frei Montalva, junto a Leyton, Tomich, Garretón, Palma y otros, iniciaron el camino largo y hermoso que los pondría al frente del proceso de transformaciones más formidables que reconoce la historia del país. 30 años después, le correspondería al presidente Frei recibir la Marcha a la Patria Joven, donde cientos de miles de jóvenes se ofrecían para tomar el testimonio y ponerse al servicio de los mismos ideales, transformar el país para hacer de Chile una patria para todos, como también proclamara don Jaime Castillo en horas dolorosas para la nación. Cada vez que se recuerda la épica de los dirigentes de la Revolución en Libertad, se repletan páginas con los logros del gobierno del presidente Frei Montalva, pues desde 1964 a 1970 el país vivió las más grandes transformaciones de su historia. Se creó el Ministerio de la Vivienda en un programa sin precedentes que permitió el acceso a la casa propia a cientos y miles de familias que creían que ello era imposible para los más pobres. Los campesinos se pudieron sindicalizar, terminando con el vasallaje de que eran objeto desde siempre, otorgándoles la dignidad de personas humanas, principio rector de todas las políticas de ese gobierno. Hoy, cuando intentamos llevar adelante una reforma educacional imprescindible, es bueno recordar cómo en el gobierno de Frei Montalva se construyeron más de 3.000 escuelas, llevando la educación a todos los confines de la patria, haciendo obligatoria la educación hasta octavo básico y triplicando la matrícula científico-humanista. Junto con ello, la ley de jardines infantiles permitió que 1,5 millones de niños hasta 6 años pudieran ser atendidos, iniciando así el camino de posibilitar el trabajo de las mujeres. Y la Junta de Auxilio Escolar y Becas ayudó a miles de niños y jóvenes que en otras condiciones no podían soñar con estudiar. 56 centros hospitalarios en 6 años, duplicando el número de camas disponibles, que junto con la entrega de leche al 80% de los menores ayudaron a disminuir la mortalidad general desde 11 a 8 por 1000 y la infantil de 103 a 79. Los trabajadores mejoraron sustantivamente su capacidad para negociar colectivamente y se fomentó la sindicalización en todas las áreas, generando condiciones de mayor respeto por el trabajo humano, aspiración histórica de los trabajadores del país. Junto a ello, se dictó la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dotando de mayor seguridad a los trabajadores. Se pavimentó la carretera panamericana desde Arica a Puerto Montt. Se inició la construcción del metro y del aeropuerto Pudahuel, junto con obras portuarias que perduran hasta nuestros días. La Oficina de Planificación Nacional, hoy Ministerio de Desarrollo Social, era el centro donde cientos de profesionales, de preferencia jóvenes, creaban las bases para el desarrollo de un país que se transformaba día a día.
la gran reforma agraria y la chilenización del cobre serían, entre otras transformaciones estructurales, los motores de un cambio de paradigma que acompaña al país hasta hoy. El término latifundio, que permite hasta nuestros días desarrollar eficiencia en el campo chileno y la recuperación de nuestra principal riqueza básica, son ejemplos de cómo la revolución es posible, la revolución en libertad. Todo lo anterior, presidente, sin embargo, tenía un sello especial. Frei y sus camaradas de la primera hora tenían grabada a fuego la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Solo son posibles las transformaciones sociales si se involucra al hombre, a todo el hombre, en su divina integralidad. Por eso, desde el primer día, se impulsó un proceso de promoción popular que ponía a los chilenos no como receptores de los cambios, sino como actores principales de un proceso que partía por la dignidad de cada uno. La ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, entonces, promovió que millones de chilenos se organizaran para liderar desde la base los cambios sociales. Las mujeres se organizaban en centros de madre, los jóvenes en centros juveniles y proliferaron por campos y ciudades los clubes deportivos. Ese era el pueblo organizado, haciendo su propia revolución, la revolución en libertad. No podía ser de otro modo. Frei Montalva y los líderes de la primera hora habían aprendido desde sus primeros pasos en la acción católica que la organización era imprescindible para la tarea colectiva. Como le recordaría un campesino al presidente Frei, en una de las miles de visitas al campo chileno: el trabajo de la tierra no es tarea de hombre solo, hay que sembrar entre muchos y cosechar entre todos. Esa era la impronta de esa revolución: sembrar entre muchos y cosechar entre todos. Por eso, a la muerte del líder, nuestro gran cardenal Silva Enríquez diría: se ha muerto el jefe, el mejor de todos, representando el sentir de los cientos de miles de chilenos, desde el más modesto, que repletaron las calles para despedir a quien les había devuelto la dignidad, les había enseñado a creer que es posible el cambio y que nada puede detener una revolución hecha sobre la base del respeto a los demás. Así, Frei y los jóvenes de la primera hora serían fieles a sus principios, desde el primer hasta el último día. La consecuencia de los primeros demócratas cristianos nos hace orgullosos de su historia, de toda su historia. Esa fue la revolución en libertad. Y así también lo expresó uno de nuestros más notables poetas, nuestro antipoeta Nicanor Parra, que por estos días cumple 100 años. Dijo don Nicanor a la muerte de don Eduardo: con Eduardo Frei desaparece en verdad algo que hace mucha falta en este país, un amigo sincero del pueblo trabajador, un defensor de los derechos humanos, un presidente estilo don Pedro, otro Quijote de la justicia social. Se le recordará por lo que fue el creador, el hombre, el protagonista de la revolución en libertad, un civil de cuello y corbata, sin revólver al cinto. ¿Para qué?, decía don Nicanor, cuando era demócrata y cristiano. Todo el país, presidente, se conmovió con su muerte. Hasta el día de hoy, el país espera que se haga justicia con el primer magnicidio que conoce la historia de Chile. Los demócratas cristianos exigimos que se haga justicia. Permítame, presidente, por último, recordar la emoción con que el presidente Frei se dirigía a los jóvenes en el Parque Cauciño en esa memorable marcha el año 64. Ahí vienen desde Arica, cruzan Tarapacá, van por Concón, por Placilla, miren cómo montan sobre la cuesta de Chacabuco, miren los otros, cómo pasan por Cancha Rayada,
por Rancagua y llegan a Maipú. Y como un hijo le pregunta a su padre: «Padre, ¿quiénes son? ¿Son los demócratas cristianos?» «No, son más que eso». «¿Son los freístas?» «No, hijo, mucho más que eso». «¿Qué son, padre?» «Hijo, ¿no ven las banderas? Son los mismos, los del año 1810, los de 1879, los de 1891. Son la patria. Sí, amigos míos, ustedes son eso, son la patria, son la patria, gracias a Dios». Hoy, presidente, con orgullo renovado, volvemos a tener, como nación, el espíritu de la revolución en libertad. Volvemos a soñar con que nuestro querido Chile puede ser mejor, mejor para todos. He dicho. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado Don Isa